¿Es genético o aprendido? Porque si yo tengo un papá alcohólico, más que me lo pase por un tema de genética, lo estoy viendo, ¿no? Y tendemos a repetir patrones. Pero hoy en día hablamos de algo que se llama epigenética, que es, puedes tener el potencial genético de algo, pero el medio ambiente y la forma de vida hace que ese potencial se desarrolle o no se desarrolle. ¿Por qué? Porque puedes no tener ninguna cuestión genética y tener una infancia increíble y un papá que nunca tomó y nunca tuviste ese ejemplo, pero si nosotros tres nos inyectamos 6 veces heroína en esta semana, pues seguramente nos vamos a ser adictos, ¿no? Aunque nos haya ido increíble de chiquitos. O sea, el potencial adictivo de la sustancia se tiene que tomar en cuenta, ¿no? El potencial adictivo es muy fuerte. Cada sustancia tiene un potencial adictivo distinto, pero eso no quiere decir que las adicciones sean menores. Aunque el potencial adictivo de la marihuana es muy cuestionable y mucha gente como que tratan de decir que no es tan adictivo o que el uso recreativo es válido, pero vemos que la gente que tiene una adicción a la marihuana les cuesta muchísimo.